En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu, queridos hermanos, el Señor nos ayude en esta mañana en el que nos queremos apoyar en una piedra. Hoy vemos el tema de la piedra y vamos a ver qué nos ayuda el Señor. Muy buenos días a todos. Como hemos dicho, como sabemos, hoy veremos la piedra. La piedra. Se nos abre un horizonte. No pensé, como todos los temas en los que nos introducimos, no pensé que fuera tan amplio, tan abundante, tan desbordante. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis, sobre todo como en todos los otros temas, tratando de llegar a ustedes, de que les ayude a algo, no de que sea una teoría y desde hoy vamos a saber todo de las piedras. Ya hemos señalado algo en diferentes puntos. Acuérdense que ella del Dios Todopoderoso puede ser una piedra tan grande, tan grande, tan grande. Y cuando hablábamos de la libertad, poníamos como ejemplo esa piedra. Ayer en la misa, hablando de las confesiones, poníamos unas piedras y unas piedritas, hablando del pecado. Y así podríamos ir haciendo referencia a muchos momentos, a muchas cosas en donde nos aparece la piedra. Y bueno, yo pensaba presentarle la figura de Pedro. Hablamos de Pedro y entonces Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra se edificará mi iglesia, dice el Señor. Pero me di cuenta de que, es decir, no es que no les pueda presentar la figura de Pedro, así como la otra vez hablábamos de Pablo, sino que, es decir, vamos a aprovechar esto de la piedra antes de hablar de Pedro. Vamos a dejar los últimos minutos para hablar brevemente, así corriendo como un rayo, de Pedro, porque Pedro es la piedra que el Señor ha fundado como el primer papa de la iglesia. Y bueno, ¿qué decir de la piedra? Dice Javier León Dufour que la piedra, a causa de su increíble abundancia en Palestina, se halla siempre presente en la mano y en la mente de los hebreos. Palestina, recordemos, un lugar desértico y donde no hay arena, hay piedras. Por eso es que con facilidad el demonio le dice a Jesús, convierte esas piedras en pan. Por eso es que la tentación a Jesús no viene de que convirtiera otra cosa más, convierte esas piedras en pan. Y bueno, seguimos adelante porque dice que por otra parte, en la mentalidad primitiva y en la simbólica común, a todos los hombres la piedra es sólida, duradera, pesada, es signo de fuerza. Piedra, pesada, sólida. Recordemos que el decálogo escrito en piedra, cuando queremos que una ley sea una ley de verdad, una ley verdadera, escrita sobre piedra. Claro que ya después la cultura nos ha hecho cambiar y las leyes vienen en papel y ya decimos escrito en negro sobre blanco, tinta sobre papel. Pero antes que existiera la tinta y el papel, ¿qué es lo que existía? La piedra y la arena. El Señor tiene una experiencia con los judíos. Ellos le traen a una mujer encontrada en adulterio y entonces dice que comienza a escribir en la arena. Hay diferentes estudios, hay diferentes estudiosos y cada uno lo interpreta de modo diferente. Dice uno de tantos estudios que lo que el Señor hacía era escribir el nombre de cada uno de ellos en la arena. ¿Qué significa que el Señor escriba tu nombre en la arena? Significa que con cualquier viento eso se borra. Y entonces escribí el nombre de cada uno y estos se iban. ¿Por qué? Porque nuestro nombre tiene que estar escritos en el cielo, en un lugar donde no se borra, sobre piedra. Y bueno, seguimos adelante.
para que ustedes se den cuenta la riqueza que hay con este tema. Estos hechos reunidos explican el que en la Biblia se sirviera de las imágenes proporcionadas por las piedras bajo diversas formas para aplicarlas al Mesías. Fíjense que el Señor ha sacado a Israel, ha hecho una historia con el pueblo de Israel, y entonces al final Cristo aparecerá como la piedra angular. Recordemos lo que dice el Salmo: la piedra de que desearon los arquitectos se ha convertido en piedra angular. Pero para llegar a Cristo, piedra angular, para llegar a Cristo, que es la piedra, el Señor ha tenido que ir desmitificando. ¿Qué significa desmitificando? Ir quitando de la mente del pueblo de Israel lo que hay en los alrededores, lo que hay en todos los pueblos. ¿Qué hay en todos los pueblos? Las piedras milagrosas. Y entonces nosotros vamos a tener piedras milagrosas. Entonces hago una pausa, hago un paréntesis y ataco un poquito por ahí. Porque eso, es decir, si me metía solo con Pedro, piedra, no podía hablar de esto, las piedras milagrosas. Y las piedras milagrosas son siempre una piedra que los antepasados han utilizado como punto de referencia, como punto de culto. Hay que ofrecerle a Dios una virgen, pero ¿por qué hay que subirla hasta esa piedra allá arriba en la montaña y no se puede hacer un altar aquí? La piedra se convierte en el altar, una piedra. ¿Por qué? Porque es una piedra especial, porque es una piedra labrada así, porque es una piedra particular, porque es el lugar reservado para la deidad, para Dios. Y es allí donde el Señor de los señores quiere manifestarse. ¿Para qué? Para quitar de la mente al pueblo y darse que se den cuenta de que esos cultos no son verdaderos cultos. ¿Por qué? Porque están hablando con deidades que ellos ni siquiera conocen. El pueblo de Israel ha tenido una experiencia, lo mismo Abraham, Isaac, todos los patriarcas, de un Dios que se ha revelado, que ha bajado, que ha venido, que nos ha hablado. Y entonces este Dios que habla a su pueblo en lugares precisos. Jacob, por eso, en una piedra deja marcado: aquí es donde el Dios me habló, aquí es donde yo luché con Dios, aquí es donde Dios me tocó. Y se convierte en una, podríamos decir, en una especie de lugar del punto de referencia. Y esa piedra va a ser el punto de referencia para los judíos, donde Jacob tuvo esa experiencia divina. Pero bueno, todo esto, ¿por qué? Porque nos quiere llevar, decíamos, a Cristo. Cristo, la piedra. Pero antes de que Cristo sea esa piedra angular, tenemos que encontrarnos con muchas características de esta piedra, a tal punto que el pueblo de Israel se va a encontrar con un corazón duro como la piedra. Y entonces, ahora que corazón duro, las piedras de los ídolos, todas esas cosas, pues todas esas cosas que el Señor quiere erradicar, quiere sacar, quiere extirpar. Quiere que el corazón de Israel se convierta en un corazón de nuevo frágil, misericordioso. Y entonces, ¿por qué? Porque así es como se nos va a manifestar el Señor de misericordia, no un corazón duro como la piedra, duro, que nadie lo destruye, que nadie lo hace cambiar de parecer. Pues no, el Dios que se ha revelado a nosotros es un Dios que llama a conversión a su pueblo, y si el pueblo se convierte, pues Él cambia de parecer. Recuerden a Jonás, que por eso se enoja, porque Jonás va a anunciar la destrucción de Nínive. Los de Nínive hacen penitencia, se convierten, entonces el Señor no los destruye. Pero ¿cómo, Señor? No los ha destruido. Pero no te has dado cuenta que han hecho penitencia. No te das cuenta que este pueblo escuchó tu predicación, tuvo poder tu predicación, sí, pero yo anuncié la destrucción. Anunciaste la destrucción si no se convertían.
se convirtieron. Alégrate. En vez de alegrarse, Jonás como que se entristece, como que le causa congoja. Pero el Señor le va a ayudar a Jonás. Le va a hacer una revelación en sueño. Ya de los sueños hemos hablado en otra ocasión. Igual que cuando hablamos de los sueños, que hablamos del agua, que hablamos de cada uno de los elementos que hemos hablado, hoy vamos a hablar de la piedra. Y entonces la piedra que tiene de características que nos va a dejar con ganas de, queremos más. Queremos un par de catequesis más de esta piedra, queremos un par de charlas de esta piedra, queremos, pero no, hermano, es decir, el Señor nos está dando lo que necesitamos. En este momento estamos tan débiles, tan llenos de COVID, tan llenos de tantas cosas que necesitamos gotitas. Me acuerdo una vez que un profesor nos decía a nosotros, viene un moribundo que se está muriendo de deshidratación y que le falta poco para morirse. ¿Qué hay que hacer? Dice una compañera, pues agarramos un suero y se lo metemos a chorro para que rápido se hidrate. Ay, le dice, doctora, usted mató a este hombre. ¿Por qué? Porque viene tan débil, viene tan moribundo, que usted le mete un chorro de agua y me lo mata. Lo que tiene que hacer ahorita es darle gotas, agoteo y agoteo lento, para que este cuerpo que está casi moribundo comience a asimilar eso que le estamos dando, que es un medicamento, y poco a poco se vaya recuperando. Y cuando se tenga un signo de que se ha recuperado un poco más, pues le abrimos un poquito más el chorro y le damos gotas rápidas, y después cuando ya las gotas rápidas han hecho efecto, pues le metemos a chorro. Pero no podemos de un solo. El Señor no te ha dado desde que naciste, a ver, come carne, dice San Pablo. El Señor nos ha dado la leche espiritual, que es la palabra. Y entonces así pasa con nosotros. Nosotros teníamos un corazón que no se entendía, pero cuando nos hemos dado cuenta, el camino en el desierto, caminando con el Señor, es un corazón duro. ¿Y endurecido por qué? Endurecido por el pecado. Y no se asusten, porque ese es lo que hace el pecado. El pecado, ¿cuál es el fruto del pecado en el corazón del hombre? Va creando una dureza, igual que como el pie del niño descalzo que anda en la calle. Ustedes vayan a tocar a un niño descalzo el pie que camina en el sol, en el pavimento, y ustedes le dicen, y no te quema, y no quema el pavimento. Pues claro que quema, pero él ha creado entre el suelo y su pie una barrera de protección que se llama callo. Y eso pasa con nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¿qué es lo que hace? Entre la reacción que debería de haber y el pecado, se ha creado una barrera que nos hace indiferentes. Es decir, aparentemente no sentimos. Aparentemente ya a mí, el hacerle daño a esta anciana, el hacerle daño a esta joven, el hacerle daño a este niño, el hacerle daño, el no preocuparme por mis hijos, el vivir en pecado y seguir pecando, aparentemente no crea en mí un problema de tristeza o de contrición o de dolor. ¿Y por qué no lo crea? Porque ya el corazón se ha endurecido, ya hay un callo ahí que impide que llegue la sensación de dolor a tu cuerpo. Y entonces prácticamente ya tu corazón, tu espíritu está como una piedra, duro. Y no es que no te des cuenta que es pecado, sino que decir, bueno, y yo, es decir, yo no siento nada. Yo dije una mentira y para mí es normal. Yo hice esto y para mí es normal. Y así, el otro robó y para él es normal. Y la otra joven cometió aborto. ¿Qué significa abortar? Significa que una madre mata a su hijo que lleva en sus entrañas. Así de seco. Es decir, no hay media. Es decir, a mí no me pidan que sea suave, que sea con cosas que ya está claro lo que es. Es decir, una mujer que tiene a su hijo en su seno y va al doctor y dice, doctor, yo quiero abortar. Ok, venga para acá, abra las piernas, le saco el niño. Pues esa mujer y ese doctor están matando a un niño. Sí, pero hay tantos abortos espontáneos, hay tantos abortos por naturaleza. Claro, pero eso no justifica.
que tú como mujer, que tú como doctor, mates a uno que era viable, que iba a nacer, que iba a existir. Y entonces, ¿qué pasa? La primera cosa, que yo tuve una experiencia con un soldado, es decir, él disparó en la guerra, mató a alguien parece, y no dormía, le daba fiebre hasta de 40, 41, tenía un trastorno psicológico que es fruto de el primer pecado grave, el primer asesinato. Y entonces, ¿qué pasa? Este soldado es normal, tenía sueños, pesadillas y de todo. Me dice el jefe, médico, vos no puedes curarlo, ¿verdad? Es que esto no es de estar aquí, esto es de sacarlo y llevarlo al hospital, al psiquiátrico. No, no, yo lo curo, pónganlo adelante. Y entonces aquel comenzó, después disparó, mató a otro, mató a otro, mató a otro. Prácticamente después que llevaba 3, 4, 5 muertos, ya no tenía ninguna sensación. Para él matar gente era como agarrar una gallina y descuartizarla en el patio. Ya se había convertido en un cínico. Y no porque el pecado no fuera pecado en él, sino porque ya de 1, 2, 3, 4 veces, y así, es decir, ya este pecado de matar, pónganle actos sexuales, violadores, pónganle irrespeto, pónganle robo, pónganle el pecado que quieran, que cuando se repite comienza creando en nosotros un cinismo, un callo que no siente dolor por el pecado. Por eso decíamos, el Señor viene a cambiar ese corazón de piedra, ese corazón insensible, esa cosa tan dura en el pueblo de Israel, en nosotros, para convertirlo en un corazón de carne. Y esta es la experiencia de Israel, de descender del desierto, bajar de la altura en que se encuentra, doblegar la cabeza, porque era un pueblo de dura cerviz. Ya decíamos qué significa descender, hablando del pequeño, hablando de Saulo, porque Saulo era lo más grande. ¿Y qué le querrías pedir a la vida? Si te has convertido, no sé, has llegado a ser presidente de la República, ¿qué más le puedes pedir? Ir a las Naciones Unidas, ser papa. Bueno, sigue alimentando tu ego. Y de nada te sirve. De nada te sirve porque no te das cuenta que como persona estás quedando vacía. Estás en un vacío existencial, en un vacío psicológico, en un vacío que tarde o temprano, sí, me suicido, sí, tarde o temprano ese es el camino que queda. Pero no, el Señor no permite eso. El Señor quiere que reflexiones, que bajes, que toques la tierra como Saulo y vayas a los apóstoles, vayas a la iglesia. Y entonces, ¿qué? La iglesia me va a dar curso de... No, la iglesia te va a dar agoteo lento, palabra de Dios, como lo estamos haciendo nosotros en este tiempo de pandemia. Te estamos dando palabra de Dios. Porque decíamos, esto, aunque no miren la Biblia en mi mano, pero la tengo por aquí, es de palabra de Dios. Ustedes van a buscar piedra en la Biblia y se van a encontrar con cantidades de piedras de todo tipo y de toda clase, desde el comienzo hasta el final. Hoy vamos a concluir la lectura con piedras preciosas que aparecen al final de la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis. Pero antes de llegar a las piedras preciosas, queríamos encontrarnos primero con Cristo, la piedra angular, porque decíamos, no es que el Señor viene a descartar la piedra, a botar la piedra, a decir, bueno, no sirve. No, el Señor viene a dar el lugar que le corresponde. Dice, la piedra que desecharon los arquitectos, la piedra que los arquitectos han dicho, esto no sirve, se ha convertido en piedra angular. Yo estuve en un lugar de España, en un puente, y me enseñaron qué era la piedra angular, porque era una construcción que no tenía cemento, que era solo de piedra. Dice, la piedra angular es aquella
aquella que está ahí, esa. Si quitamos esa piedra, esto cae como las barajas de los naipes, como el juego del dominó, que empujas uno y ahí van todos. Esa es la piedra angular, la piedra principal, que si se toca esa piedra, adiós construcción. Y entonces por eso el Señor va a ver a una figura bastante dura, porque así es ese pescador, Simón, dichoso tú, dice Jesús, después de que Jesús les ha preguntado, ¿y qué dice la gente? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Santo de Israel. Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Esto viene del Padre, esto viene del Espíritu Santo. Por eso te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Imagínense, ya Jesús viene ayudándonos a nosotros a entender que no es que seguimos ideas humanas. Bueno, lo que dijo el Padre, lo que dijo el obispo, lo que dijo el Papa. No, dichoso tú, porque ni la carne ni la sangre lo ha revelado, ese del Padre eterno, del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Y lo decíamos la vez pasada, primer concilio de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, dice la iglesia naciente, dicen los apóstoles. Y bueno, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque ya que hemos llegado a la figura de Pedro, es importante que hagamos la identidad de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quién era Pedro? Porque decíamos al final, Pedro, así como lo hemos hecho con Saulo, somos tú y yo. Pero es que yo no soy papa. Yo no, ya está alegre la otra, porque dice, la papisa, Pedro. No es por ser Pedro papa, sino por ser piedra. Porque tú estás llamado a ser piedra de esta iglesia. Porque la construcción que se da en una parroquia no es una construcción externa de aquello que se ve, sino que es una construcción espiritual con una comunidad parroquial en donde la preside el párroco, y alrededor están todos los carismas, como dice San Pablo. Somos un cuerpo, y como cuerpo pues somos manos, hay uno que es mano, hay uno que es pie, hay otro que es ojo, otro que es nariz. Y la mano no puede decir, yo no quiero ser mano, quiero ser boca. Porque si todo el cuerpo fuera mano o todo el cuerpo fuera boca, ¿qué cuerpo sería? Entonces, esa es la iglesia. Eso somos nosotros. Entonces, esas son las piedras que constituyen esta construcción. Tú y yo, piedras vivas. Pero ¿qué pasa con esa piedra? Yo, que soy una piedra, y digo, no, a mí no me interesa, yo quiero hacer mi capricho. Tiempo de pandemia, la iglesia está cerrada, pues ¿para qué? Yo voy a hacer aquí mi reunión con mi gente. Y que no sé qué, y yo comienzo a revelarme a lo que dice el obispo, a lo que dice la iglesia, a lo que se nos está pidiendo. Y entonces, ¿qué? Creo que la semana pasada escuchaba a un sacerdote que hablaba del cisma, que tiene un cisma, decía, dentro de la iglesia católica, más grande que el que se hizo cuando Lutero. Cisma quiere decir división, o sea, va a haber un terremoto interno dentro de la iglesia, un cisma. ¿Y por qué se dice cisma? Porque es de índole religioso dentro de la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Este sacerdote tiene una visión de lo que está pasando allá en Europa. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Pues que obispos, sacerdotes y muchos están tomando su posición
que eso no es nuevo, eso es de los años 70, 80, 90. En cualquier rincón de Roma se escucha. El Papa diga lo que quiera, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y entonces eso, como decía un hoy cardenal, un profesor de moral allá en Juan Pablo II, eso, estamos ante un cisma silencioso. ¿Y por qué un cisma silencioso? Porque la iglesia está dividida entre aquellos que obedecen lo que dice el Papa y aquellos que no obedecen. El evangelio de ayer, hermanos, el evangelio de ayer: ve a trabajar en mi viña. Sí, allá voy, y no lo hace. El otro va a trabajar en mi viña, no quiero, no me da la gana. Pero al final se convierte y lo hace. Entonces, ahí tienes la división de la que nos está hablando aquel sacerdote. O sea, lo pone como una novedad, como algo, descubrimos el agua caliente. Descubrimos el agua caliente. Pero no se da cuenta que esas divisiones están dentro de las diócesis, están dentro de las parroquias, están dentro de las familias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y acaso la familia es más robusta que el Papa? Pues aunque sea menos robusta, aunque sea más robusta, haya santidad, menos santidad, la familia es el núcleo donde se refleja lo que se vive a nivel general, a nivel mundial. Y entonces esta división, por eso el Señor nos pone como piedras. Ya decíamos, lo duro, lo consistente, lo duradero, si queremos, lo eterno. Yo no he querido que nos hiciéramos ahí como mantequilla y ya salió el sol y nos derretimos todo. O que fuéramos hielo. Cambia el tiempo, nos hacemos agua. No, Él quiere que seamos piedras, y piedras vivas de su iglesia. Por eso nos está dando esa consistencia. Y esa consistencia, ¿cómo la vamos a lograr? A través de su palabra. Porque decía San Pablo, la palabra es la que nos nutre. Y por eso estamos al pie de su palabra. El mes de la palabra del Señor. Ya vamos a concluir estos días, mañana y pasado, últimos temas. Ya les diremos. Mañana vamos a hablar de los ángeles. Aprovechando la fiesta, la solemnidad de los arcángeles. Pero bueno, independientemente de todo lo que nos está dando el Señor todos estos días, día a día, hoy concretamente, decíamos, nos pone frente a un personaje que se llama Pedro. Pedro es aquel que, si nosotros queremos, manda al otro hermano, siempre va adelante, tiene un ímpetu. Sí, ¿quién quiere hacer esto? Yo, Señor. Es decir, no deja que los otros vayan primero que él siempre va adelante. Y es medianoche y hay una tempestad y todo parece que se hunde, y ahí viene uno, un fantasma. Todos tienen miedo menos Pedro. Y entonces dice uno, el discípulo amado, es el Señor. Y dice Pedro, aquí estoy, Señor, si eres tú, háblame. Entonces Pedro es el que está sacando la cara casi por todo. Pedro, Pedro tiene una experiencia fuerte, ya lo decíamos, caminar sobre las aguas, caminar sobre la muerte. Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que vaya donde ti, haz que camine también yo sobre las aguas. El Señor le dice, ven Pedro, ven. Y Pedro camina. Pedro tendrá esa experiencia fuerte. Imagínense qué fuerza esa, caminar sobre las aguas. Pero el mismo Pedro, al experimentar lo que está haciendo, como muchos de nosotros, como muchos de los que me están escuchando, dice, Señor, ya quiero dejar el alcohol. Ya dejé el alcohol. Señor, quiero controlar mi sexualidad. Ya me controlo. Señor, quiero respetar a mi novia. Ya la respeto. Entonces, ¿qué pasa? Al primer momento en que tú dices, ya lo hago, ya estoy bien, ya soy bueno, entonces, ¿qué pasa? Te hundes. Ya dejas de beber un día
Y entonces, y el Señor me dio esa gracia de no beber, y ahora caí peor porque ahora me estoy hundiendo. Ahora son 3 días seguidos, no me paro. Y el Señor me dio el poder y ahora pues no me vienen ideas locas, sino ideas absurdas. Y ahora que antes solo, y ahora tengo, ya ni siquiera respeto a mi novia, antes la respetaba, le pedía permiso, ahora ni le pido permiso, etcétera. Y entonces te vas dando cuenta cómo el pecado te va llevando a la fase 2 y después a la fase 3 y después decíamos, hasta llegar al cinismo. ¿Y qué es el cinismo? El pecar, dice el cínico, ¿eh? Va a adulterar, se enjuaga la boca y dice, yo no he hecho nada. Sí, yo no he hecho nada. Como hacen algunos grandes personajes. Digo grandes porque están en un lugar de altura. Dice el refrán, matan y van a la vela. No, yo no hice nada. No fui yo. Se perdieron 200 millones del arca del Estado. No fue ninguno. No, 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 no. No busquen aquí entre los padres de la patria, porque aquí todos somos gente de probada virtud. Sí, de probada virtud. Son todos. Ay, 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 mejor no abro la boca, Señor. No me deje abrir la boca. Que si no después voy a tener algunos ahí buscándome para... El Padre, usted nos insulta. Padre, usted está insultando a los que hacemos ese oficio. Ya lo decíamos ayer, publicanos. Publicanos. Gracias a Dios ya se sabe y hay definición y en la Biblia. ¿Cuántos publicanos hay en este país? Hay en nuestros países. Cantidad de publicanos. La gente los conoce. Son públicos. Son públicos. Ladrones públicos. Y cuando los vemos, ay, mucho gusto doctor, mucho gusto licenciado, qué bien, y me gustó, ayer lo miré en la televisión, qué alegre, por fin, ya tenía rato de no salir en la televisión. Ok, buenos días, hipócrita, hipócrita, te irás al infierno con él. Yo me acuerdo cuando estaba en Nicaragua, hace años, había un ministro. Bueno, a mí no me podían ver los ministros ni los diputados, sobre todo los diputados, porque cada vez que me aparecía yo les decía, ¿y usted diputado, él vota limpio o vota sucio? ¿A usted le ha costado o no le ha costado la causa? ¿Qué quiere decir con eso? Que no sé qué, y ya se ponían y ya me cuestionaban. Pero yo a mí me encontraba este ministro porque como yo me tenía que mover casi por toda Nicaragua, yo le decía, ministro, me deberías de pagar algo, yo soy trabajador tuyo, porque ando supervisando las horas que haces. Ay, contame, ¿cómo viste la carretera aquella? Y la otra carretera, y ya le contaba y le decía, mira, allá están gastando mucho material, porque mira, ya prácticamente yo era el supervisor de él. Pero bueno, sin recibir nada, pero gracias a Dios, ayudándole a que trabajara bien. ¿Qué pasaba? Porque este hombre era feliz de ser ayudado. Y era no porque fuera mi amigo, estoy hablando bien de él, sino porque, es decir, era una persona que quería ser cristiano, que quería trabajar como cristiano, que son pocos los que hay. Ayer estaba con un amigo y le contaba cómo en Europa, para el 2000, casi todos los obispos le pedían a los párrocos, a todos, que buscaran gente cristiana entre los catequistas, entre los dirigentes de movimientos, de grupos, de todo, para que se fueran a candidatar, que fueran candidatos en la política, porque necesitamos políticos cristianos. ¿Y por qué necesitamos políticos cristianos? Porque este imperio se derrumba. Acuérdense del sueño en el libro de Daniel, que Melquisedec no encontraba, y entonces decía, viene el oro, se lo come el bronce, viene el bronce, se lo come, y por fin viene una piedra que destruye todo. Sí, esta piedra es Cristo. Cristo viene a destruir todos los proyectos humanos.
Pero ¿por qué no con oro? El oro es indestructible, el oro es metal precioso, el oro es más valioso. Y con una piedra rudimentaria, piedra así. Hermanos míos, porque el Señor aquí se ha encarnado y ha querido regalarnos a nosotros esa simplicidad de lo que es Dios, que nos habla con la naturaleza, con lo que contemplamos todos los días. Decíamos que la piedra es tan abundante en Israel que no hay lugar en donde no tires la mirada y no mires una piedra. En cualquier lado vas, hay una piedra, hay una piedra, hay una piedra. Y entonces, ¿y para qué el Señor sí va a hacer oro? Si el oro cuesta sacarlo. El oro a veces destruye una montaña entera para sacar 2 onzas de oro. En cambio, la piedra está ahí presente en cualquier parte, de cualquier forma, en cualquier momento. Por eso el Señor, en su infinita misericordia, Él no ha querido hacer un imperio de oro, un imperio de bronce, un imperio de plata, un imperio de... No. Él ha querido hacer una iglesia de piedras vivas. Pedro, tú eres piedra, Simón, tú eres piedra, Cefas. Desde este momento tú serás la piedra donde edificaré mi iglesia. Y entonces Pedro va a tener que ir poco a poco pasando lo mismo que pasó San Pablo, ese descendimiento, ese que el Señor lo baja de las nubes. Imagínense, después de las bienaventuranzas de Pedro, el Señor revela, sí, yo voy a morir en cruz, y le dice Pedro, Señor, tú no puedes morir así, aléjate de mí, Satanás, hablas como el mundo, no como Dios. Pedro creyó que como le acaba de decir bienaventurado, y como le dijo, esta piedra y tú eras el responsable y tú serás el Papa, el Señor lo iba a poner de nuevo en alto. Pues no, esa vez lo tiró va para abajo, papito. Tú no hablas como Dios, hablas como mundano. Y luego van a apresar a Jesús. Y Pedro, ¿qué hace? Saca la espada y comienza. Dice Jesús, mete la espada en su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Tú no eres capaz de esto. Tú no vas a impedir que yo haga la voluntad del Padre. ¿Por qué? Aquí te crees valiente. ¿Te crees? Sí, te crees valiente, pero te voy a hacer una profecía, le dice Jesús. Antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro va a llorar amargamente. Y va a llorar amargamente porque se va a dar cuenta de que lo que le dijo Jesús era cierto. Que él de valiente no tenía nada, simplemente eran impulsos que le venían de vez en cuando, como cuando se le subía la bilirrubina, la adrenalina. Se le sube la adrenalina y de repente, pan, sin darse cuenta, ya le pasó la de Santa María. Un paso al frente, todos los valientes. Y todo el poco de soldados caminan para atrás y se queda el pobre Santa María delante. ¿Y qué? Bravo, bravo, Juan Santa María, el único valiente. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué quiere? Entonces más o menos así le va a pasar a Pedro. Pero Pedro, no crean que, bueno, Santa María es otra cosa, es otra historia, es historia de Costa Rica. Pero Pedro, que es historia universal de la iglesia, se va a poner a llorar cuando se da cuenta de que es un desgraciado. Porque eso para un judío es peor que meter un cuchillo. Es peor que traicionar a un amigo. Es peor que cometer adulterio con la mujer de tu mejor amigo. Porque es decir, te das cuenta del desastre que ha hecho, no solamente del adulterio, no solamente que era tu mejor amigo, no solamente de lo que has destruido, sino de lo bajo que eres. Y entonces por eso el Señor va a confirmar a Pedro. Por eso el Señor, fíjense que nosotros tenemos un sacramento, que es el sacramento de la confirmación. ¿Y qué significa confirmar? Confirmar significa que hemos sido bautizados y la iglesia nos confirma en la fe. Y al confirmarnos en la fe viene a que ya después de una experiencia, ya después de que hemos caminado un poco,
Ya somos capaces nosotros mismos de decir que sí. Y entonces eso va a hacer el Señor con Pedro. Ya después de que Pedro se ha desengañado, que se ha dado cuenta, entonces ahora sí, Pedro, ahora sí, ya me vas a hablar con cordura, ya me vas a hablar con el corazón. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo, apacienta mi cordero. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? A la tercera, Pedro dice, bueno, si me la ha preguntado 2 veces, quiere decir que no tengo que decir que sí. O hay algo aquí. Y Pedro piensa y se acuerda de que él negó 3 veces al Señor. Y entonces, Señor, tú sabes todo de mí. Tú me conoces bien. Tú sabes. Entonces el Señor lo confirma en ese momento. Porque Pedro ya no está para ser el que da la respuesta precipitada. Ahí, con ímpetu y ya. Sí, 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 yo puedo. Sí, sí, yo voy. O el otro, no quiero. Ambos dan una respuesta precipitada a su padre y ninguno de los dos obedece a lo que ha dicho, sino a lo que después su corazón se lo va a decir. A uno le dijo su corazón, no obedezcas, no seas tonto, y al otro el corazón le va a decir, mira, arrepentiste, hombre, pero ¿por qué vas a hacer eso? Y Jesús va a preguntar después, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Porque no es querer hacer caprichos del Padre, que el Padre, entonces como estaba de caprichoso quería que trabajara. Pues no se trata de eso, no se trata de quedar bien con papá, se trata de que tu corazón sea libre. Sea libre. ¿Y por qué vas a seguir de nuevo ahí condicionado? Porque tu mente te dice, pero si no hubiera pandemia, pero si no hubiera restricciones, pero si no hubiera... Quítate eso de la mente y baja los pies, baja de la nube. Que hay pandemia, que hay restricciones, que hay muerte, que hay coronavirus. Eso tenlo por cierto. Entonces, ante la verdad, ante la certeza, comienza a construir. Y comienza a construir. ¿Y yo qué tengo que hacer ante esto? ¿Quieren que trabaje? Pues trabaja, ve a trabajar, pero cuídate. No tengo nada que hacer, pues quédate en casa, que vas a andar en la calle regando o percibiendo el virus. Que es que es aburrido. Ponte a leer, ponte a hacer algo. Comienza a crear. Ponte a hacer una mesa, después la destruyes, haz una silla, después la destruyes, haz una cama y después la destruyes. Ponte a hacer algo con las mismas reglas, para arriba y para abajo, como los rompecabezas. Por eso es que hoy no solamente hablamos de Pedro como aquel que daba el primer paso y iba adelante, sino como Pedro aquel en el que se va a confirmar la fe. Se va a confirmar la fe, ¿por qué? Porque si tú hubieras sido Pedro, si tú hubieras sido otro, cada vez que se piensa en Pedro, se habla de Judas. ¿Y Judas dónde está? Si Judas era el de confianza del Señor, era el ecónomo, era el más inteligente, era el que, es decir, hubiera sido el líder después de Jesús. Pero sin embargo, Judas es el que vendió a Jesús. Y él ante su pecado fue y se ahorcó, desapareció. Su nombre quedó escrito en arena. En cambio, el de Pedro quedará escrito en la roca, en la piedra. Vamos a... Nos quedan 5 minutos. Y en el otro reloj ya terminamos. Solo vamos a leer la lectura entonces. Lástima que les iba a tocar un tema muy capcioso, que era el de la terapia de las piedras. No sé si muchos de ustedes se han involucrado o han oído hablar el poder curativo de la piedra. Pero yo, es decir, quería desmontarlo, quería sacarlo del sentido mágico, religioso. La piedra en sí, que te saca, vayan a ver todos los cultos que hay allá en el sur,
con aquellas piedras redondas. Yo me acuerdo había una piedra en la iglesia de San Isidro, y a veces yo me ponía en la catedral a ver a la gente, y había uno que me conocía y me decía: padre, ¿me da permiso? ¿De qué? Quiero abrazar la piedra. ¿Y para qué la vas a abrazar?, le decía yo. Yo ya sabía qué es lo que pretendía. No, es que me siento mejor cada vez que la abrazo. ¿Por qué no me abrazas a mí mejor que a la piedra? Sí, pero si me da permiso de abrazar la piedra, yo lo abrazo a usted. Y entonces, claro, yo sabía que lo que tenía él era que había comprado la lotería y quería tocar la piedra con la lotería que había comprado. Porque al final se convierte en algo mágico. Sí, yo siento la vibra, sí, me siento. Es cierto que la piedra, como naturaleza creada por Dios, igual que el agua, igual que que las plantas, igual que todo, tiene su capacidad curativa y su capacidad para ayudarnos a nosotros. Ustedes agarren una piedra redonda, y se hacen masajes, van a sentir que rico los masajes con la piedra redonda. Pero claro, eso mismo hacen los chinos sin piedra, lo hacen con la mano, o con las pulpas de los dedos, etcétera. Y entonces, al final, ¿qué es lo que te relajó o qué es lo que te ayudó? Más que la piedra, ese momento de estar acostado ahí sintiendo esos masajes. Pero recuerda que la piedra era un 1, 2, 3%. Claro, después está que cada piedra. Yo una vez me pasé casi una tarde y casi llegué a la noche. ¿Cuánto fue? Casi 10 horas. Ahora que me acuerdo. Sí, porque me acuerdo de esa tarde que estaba solo en la casa leyendo de la cristaloterapia. Es decir, lo que da cada piedra que sirve. Una para dolor de cabeza, otro para la mala fibra, otro para no sé qué cosa, otro para el estómago. Lo que más me gustó es para lo que sirve el oro. Pero bueno, dije, no puedo conseguir oro y no me lo puedo tomar. Pero bueno, vamos a leer el libro del Apocalipsis, para con esto concluir, porque ya el tiempo pasó. Este es el libro del Apocalipsis, el 21. La Jerusalén celestial, la Jerusalén mesiánica. Midió luego su muralla y tenía 144 codos, con medida humana, que era la del ángel. El material de esta muralla es jaspe, y la ciudad es de oro puro, llevan 2 piedras, semejante al vidrio puro. Los pilares de la muralla de la ciudad eran adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer pilar es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio y el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hechas de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. El libro del Apocalipsis habla de la Jerusalén celestial, pero es decir, piedras preciosas. ¿Y por qué piedras preciosas? Porque está viendo 12 tipos de piedras, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, todo en 12. Les iba a regalar las características de cada piedra, características curativas, pero no los quiero enredar mejor. Entonces, solo quedémonos con eso. El Señor te tiene a ti como una piedra preciosa. ¿Tú qué eres? Ya sé, casi todos los sapricistas me van a decir que son amatistas. Pero, bueno, eres una piedra morada. ¡Ánimo, piedra morada! ¿Para qué sirve la piedra morada?
La piedra morada sirve para quitar el insomnio. Pues ánimo, a quitarle el insomnio al párroco, a quitarle el insomnio a tu madre, a tu padre, a quitarle el insomnio a tanta gente que no duerme por culpa tuya. Y entonces, para que esa, etcétera, todo la piedra, pues lo tendrá también, lo tendrás tú. Porque eso es lo que quiere el Señor, no solamente de que tú te cures, de que tú sanes, de que tu corazón deje de ser un corazón de piedra, sino también de que el que esté alrededor pueda tener efectos benéficos o beneficiosos al estar cerca de ti. Así que aunque no parezca una piedra, una piedra, una piedra, como dice la canción del rey, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Pues aquí la piedra del camino es Cristo, y esa piedra te enseñó que el camino tuyo es amar y amar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.